Has llegado a este lugar donde las sombras susurran y los secretos nunca descansan. Si deseas seguir entrando a este mundo de oscuridad, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo me escuchas. Me llamo Marisol Gabriela Estrada Villanueva. Tengo 38 años y soy originaria de Oaxaca, de un pueblo a las afueras de la ciudad que se llama San Marcos Tlapazola, aunque desde hace casi 12 años vivo en la ciudad porque ahí está mi trabajo. Soy contadora, llevo los libros de 3 negocios pequeños y doy clases de matemáticas los sábados en un centro comunitario. Mi vida es sencilla, ordenada, sin grandes sobresaltos. O al menos así era antes de que llegara Fernanda a vivir a la casa de junto. Antes de contarles lo que pasó con Fernanda, necesito contarles algo sobre la casa donde yo vivo, porque la casa tiene su propia historia, y sin ella nada de lo que les voy a decir tendría el peso que tiene. Es una casa antigua, de las que tienen esos techos altos con vigas de madera oscura, paredes gruesas de adobe que en verano mantienen el fresco y en invierno guardan el frío como si no quisieran soltarlo. Tiene 2 pisos, un patio interior con una higuera vieja que ya no da frutos pero que sigue ahí, y varios cuartos que se rentan por separado. Yo llevo 8 años viviendo en el cuarto del primer piso que da al patio. Es mi hogar. Lo conozco cada rincón, cada crujido del piso, cada manera en que la luz entra por la mañana. O eso creía. El cuarto del fondo, el que está al final del pasillo del segundo piso, siempre fue el más problemático de la casa, no en el sentido de que estuviera en mal estado, porque la dueña, la señora Amparo, siempre lo mantuvo pintado y limpio, sino en el sentido de que los inquilinos nunca duraban mucho ahí. Llegaban, se instalaban, y en cuestión de meses se iban sin dar muchas explicaciones. Uno dijo que el cuarto le daba una sensación rara que no podía describir. Otro dijo que no podía dormir bien ahí. Una chica que estuvo solo 6 semanas dijo que soñaba cosas muy feas todas las noches y que prefería perder el depósito antes que quedarse un día más. Yo escuchaba esas cosas y pensaba que eran personas exageradas o muy impresionables. Nunca pensé que algo así me fuera a tocar a mí. Fernanda Roque Bustamante llegó a ese cuarto un martes de marzo hace 3 años. Tenía 42 años. Era delgada, de pelo negro muy liso que siempre traía recogido, con unos ojos café claro que cuando te miraban fijo, te hacían sentir que estaban viendo algo más atrás de ti, algo que estaba detrás de tu cabeza. Venía de la Ciudad de México. Dijo que había pedido un traslado en su trabajo para estar más cerca de su familia, aunque en todo el tiempo que vivió ahí, nunca le vi llegar una sola visita, ni escuché que hablara con nadie por teléfono de manera cercana o afectuosa. Era cordial conmigo y con los demás inquilinos, pero había algo en su cordialidad que se sentía como una puerta entreabierta, no cerrada de golpe pero tampoco abierta de verdad. Las primeras semanas no pasó nada fuera de lo ordinario. Nos saludábamos en el patio. A veces coincidíamos en la pequeña cocina compartida del segundo piso. Intercambiábamos frases cortas sobre el clima o sobre los ruidos de la calle. Era una vecina más, tranquila, discreta, sin problemas. Fue en la 4ª semana cuando noté la primera cosa rara. Era un lunes por la noche, ya tarde, como las 11:30. Yo estaba en mi cuarto leyendo y escuché pasos en el pasillo del segundo piso, arriba de donde yo estaba. Pasos lentos, pausados, que iban y venían. No me llamó la atención en un principio, porque los pisos de madera de esa casa crujen con cualquier movimiento, y uno aprende a ignorar los sonidos de los vecinos. Pero entonces escuché algo más, muy quedito, casi como si viniera de las paredes, un sonido que en ese momento no supe cómo identificar y que tardé varios días en reconocer por lo que era. Era una voz murmurando, no en tono de conversación, no como si alguien estuviera hablando por teléfono. Era un murmullo rítmico, parejo, como cuando alguien reza el rosario pero muy rápido y en voz muy baja, todas las palabras mezcladas unas con otras sin pausa entre ellas. Pensé que Fernanda era religiosa y que rezaba antes de dormir. Lo dejé pasar, pero el murmullo se repitió al día siguiente, y al otro, siempre a la misma hora.
siempre entre las 11 y la medianoche, siempre con ese mismo ritmo de palabras que no se podían distinguir pero que llenaban el silencio de la noche de una manera que me resultaba incómoda, sin que yo pudiera explicar bien por qué. Un mes después de que llegara Fernanda empecé a tener problemas para dormir. No pesadillas, no sustos, simplemente no podía quedarme dormida. Me acostaba, cerraba los ojos y me quedaba ahí tendida con los ojos cerrados pero completamente despierta, con una sensación que solo puedo describir como la sensación de que alguien me estaba observando, como cuando en el salón de clases sabes que alguien te está mirando aunque no lo estés viendo. Esa especie de cosquilleo en la nuca. Solo que en la oscuridad de mi cuarto, sola, a la medianoche, esa sensación se convertía en algo mucho más difícil de ignorar. Empecé a levantarme a revisar el cuarto. Prendía la luz, miraba cada rincón, debajo de la cama, dentro del closet, detrás de la cortina del baño. No había nada. Nunca había nada. Pero la sensación no se iba aunque prendiera todas las luces. Y eso era lo más desconcertante, que la luz no la disipaba. Normalmente cuando uno tiene miedo en la oscuridad y prende una luz, el miedo se va porque la razón le gana al instinto. Pero este no. Este se quedaba ahí, pesado, pegado, como si no dependiera de si había luz o no. A los 2 meses de la llegada de Fernanda, mi trabajo empezó a tener problemas. Primero un cliente que me acusó de un error en sus cuentas que yo no había cometido y que sin embargo aparecía en los documentos con mi letra, algo que era imposible porque yo recordaba perfectamente haber escrito esas cifras de manera diferente. Luego otro cliente que canceló sin dar razones. Luego un malentendido con el banco que me congeló una cuenta por una semana entera en el peor momento. Cosas que por separado podrían ser mala suerte, pero juntas, una detrás de la otra, en tan poco tiempo, empezaban a sentirse como algo diferente. Fue mi prima Dolores, que vive en el pueblo y que es una mujer muy metida en tradiciones de por acá, quien me dijo por primera vez que pusiera atención. Vine a visitarla un fin de semana porque necesitaba salir de la ciudad y despejar la cabeza. Y cuando me vio la cara me preguntó qué me estaba pasando. Le conté todo, los problemas del trabajo, el insomnio, la sensación de ser observada. Ella me escuchó en silencio, y cuando terminé me preguntó algo que me pareció extraño en ese momento. ¿Hay alguien nuevo cerca de ti? ¿Alguien que llegó más o menos cuando empezaron los problemas? Pensé en Fernanda inmediatamente. Se lo dije. Mi prima Dolores frunció el ceño y me dijo: Marisol, no te estoy diciendo que esa persona te esté haciendo algo. Solo te digo que pongas atención, que observes, que veas si hay cosas raras que antes no estaban. Y me dijo que buscara en mi cuarto, en los rincones, detrás de los muebles, debajo del colchón, dentro de los zapatos que no uso seguido. Que buscara cosas que no debieran estar ahí. Regresé a la ciudad el domingo por la noche, y antes de acostarme revisé mi cuarto de una manera que nunca lo había revisado. Moví los muebles, levanté el colchón, saqué todos los zapatos del closet, revisé las bolsas que tenía colgadas en los ganchos de la puerta. No encontré nada. Me dije que mi prima era una mujer del pueblo con muchas creencias y que yo era una adulta racional y que había que calmarse. Pero esa noche, ya acostada y con la luz apagada, con los ojos abiertos mirando el techo porque el sueño no llegaba, escuché algo nuevo. No el murmullo del segundo piso, que también estaba ahí como siempre. Algo diferente. Era un sonido muy sutil, casi imperceptible, que venía de adentro de mi propio cuarto. Como un papel que se mueve, como algo muy pequeño que se desplaza sobre una superficie. Lo escuché 3 veces, con intervalos de varios minutos entre uno y otro. Me quedé sin moverme, conteniendo la respiración, esperando el cuarto sonido. No llegó. A la mañana siguiente, con la luz del día y con mucha más calma, revisé el cuarto de nuevo. Esta vez más despacio, más meticulosamente. Y en el hueco entre la pared y el respaldo de mi cama, ese espacio de apenas unos centímetros que uno no revisa nunca porque no cabe nada ahí, encontré algo que me heló la sangre, aunque yo en ese momento todavía no supiera exactamente lo que significaba. Era un pequeño bulto envuelto en tela morada, atado con un hilo rojo.
del tamaño de un puño cerrado. La tela estaba manchada, no de suciedad sino de algo oscuro que no quise identificar. Olía a tierra mojada, a hierbas que no reconocí, y a algo dulce y podrido al mismo tiempo que me revolvió el estómago. Lo saqué con la punta de un lápiz sin tocarlo con las manos y lo puse sobre la mesa. Le tomé una foto y se la mandé a mi prima Dolores por mensaje. Su respuesta tardó menos de 1 minuto en llegar. Solo decía: no lo toques, no lo abras, sal del cuarto y llámame ahora. La llamé temblando. Dolores me dijo con una voz muy seria que nunca le había escuchado antes, que lo que yo había encontrado era lo que en el pueblo llaman un trabajo puesto, que alguien lo había colocado ahí con toda la intención, que ese tipo de cosas no caen solas ni llegan solas, que alguien con acceso a mi cuarto, o con manera de meterlo, lo había puesto ahí deliberadamente para hacerme daño, para enredarme la vida, la salud, el trabajo, el sueño, todo junto. ¿Quién tiene llave de tu cuarto aparte de ti?, me preguntó. Solo la señora Amparo, la dueña, y los demás inquilinos no tenían acceso. Pero mientras pensaba en eso, mientras repasaba mentalmente quién podría haber entrado, mi cabeza fue directo al segundo piso, al cuarto del fondo, a Fernanda y a sus murmullos nocturnos, y me pregunté algo que no me había preguntado antes. ¿Qué tan difícil sería, para alguien que supiera lo que estaba haciendo, meterse a un cuarto mientras la inquilina estaba en el trabajo? Le pregunté a Dolores qué debía hacer con el bulto. Me dijo que no lo tirara a la basura de la casa, que eso era lo peor que podía hacer porque haría que lo que tenía puesto se quedara en el mismo espacio, que lo metiera en una bolsa de plástico bien cerrada y que lo sacara lejos, a un lugar que no fuera ni mi trabajo, ni la casa, ni ningún lugar que yo frecuentara, y que al día siguiente, sin falta, fuera a ver a alguien de confianza que pudiera decirme con exactitud qué era lo que me habían puesto y qué tan avanzado estaba. Esa tarde saqué el bulto envuelto en 2 bolsas y lo dejé en un contenedor de basura que estaba a unas 10 cuadras de mi casa, en una calle por la que nunca paso. De regreso, caminando sola por la banqueta con el sol ya bajando, me sentí observada todo el trayecto. No por nadie en particular, por algo que no tenía forma concreta pero que se pegaba a mis pasos como una sombra que no correspondía a ninguna luz. Esa noche el murmullo del segundo piso se escuchó diferente, más fuerte, más rápido, como si algo hubiera notado que yo había encontrado lo que estaba escondido. Y justo cuando por fin me quedé dormida, muy de madrugada, soñé con Fernanda. Estaba parada en el patio de la casa, debajo de la higuera, de espaldas a mí. La llamé por su nombre. Se volteó lentamente, y su cara no era su cara. La persona que mi prima Dolores me recomendó era una mujer que vivía en la colonia Reforma, en una casa de fachada completamente normal, con macetas en la entrada y una puerta verde descarapelada que no daba ninguna pista de lo que había adentro. Se llamaba Doña Perpetua. Tenía como 70 años, era muy bajita. De esas mujeres que parecen que el tiempo las fue encogiendo, pero que al mismo tiempo las fue haciendo más densas, más concentradas, como si todo lo que habían vivido se les hubiera quedado guardado adentro, en lugar de gastarse hacia afuera. Tenía las manos llenas de manchas del tiempo, y los ojos más tranquilos y más atentos que yo haya visto en una persona. Me recibió sin cita, como si me estuviera esperando, y eso ya me pareció raro porque yo no le había avisado que iba. Dolores me había dado su nombre y su dirección, nada más, y yo había ido directamente desde mi casa esa mañana. Cuando abrió la puerta y me vio me dijo: «Pásale, ya me tardabas». Lo dijo sin ningún drama, como si fuera la cosa más normal del mundo. Yo no supe qué responder y simplemente entré. El cuarto donde me recibió olía a copal frío, a ruda seca y a algo que no supe identificar pero que no era desagradable. Algo parecido a la tierra después de que llueve. Había velas de distintos colores apagadas sobre una mesa con mantel bordado, imágenes de la Virgen de Juquila y de San Cipriano, un vaso con agua clara, manojos de hierbas colgadas en las esquinas. Se sentó frente a mí, juntó sus manos encima de la mesa y me dijo: «Cuéntame». Le conté todo. El insomnio, la sensación de ser observada, los problemas en el trabajo,
el murmullo nocturno de arriba, el bulto que había encontrado detrás de la cama. Mientras yo hablaba, ella no me interrumpió ni una sola vez. Solo me miraba con esos ojos tranquilos que, sin embargo, no se perdían ningún detalle. Cuando terminé de hablar, guardó silencio un momento y luego me preguntó, ¿ya tiraste el bulto? Le dije que sí, que lo había dejado en un contenedor lejos de casa. Ella hizo un gesto que no era exactamente de aprobación ni exactamente de desaprobación. Era más bien el gesto de alguien que recibe una información y la guarda. Luego me dijo algo que en ese momento me costó entender. El que lo puso ya sabe que lo encontraste. Así como tú sabes que el murmullo cambió esa noche, ¿verdad? Le dije que sí, que se había escuchado diferente, más rápido. Ella asintió despacio. Cuando uno encuentra un trabajo y lo saca, la persona que lo puso lo siente. No siempre de manera inmediata, pero lo siente, y dependiendo de quién sea esa persona y de con quién trabaje, la reacción puede ser simplemente volver a poner otro, o puede ser algo más complicado. Me preguntó si podía verme las manos. Las extendí sobre la mesa. Las sostuvo un momento, las volteó, las miró por ambos lados. Presionó suavemente ciertos puntos en mis palmas que yo no sabría ubicar en un mapa. Luego las soltó con mucho cuidado, como si fueran algo frágil, y me dijo con esa misma voz tranquila, pero ahora con algo más adentro, algo más pesado. Marisol, el bulto que encontraste no era el único. Había más de uno. Y el que pusieron primero, el más antiguo, ese todavía no lo has encontrado. Se me fue el aire. Le pregunté cómo podía saber eso sin haber estado en mi cuarto. Me dijo que no necesitaba haber estado, que eso estaba en mis manos, que la carga se acumula de una manera que ella podía leer si sabía cómo. Llevas al menos 4 meses con esto encima. El bulto que encontraste tenía 2 meses, quizás un poco más. Eso quiere decir que hay algo más viejo todavía ahí. 4 meses. Eso coincidía exactamente con el tiempo que Fernanda llevaba viviendo en la casa. Exactamente. Doña Perpetua me dio instrucciones para revisar mi cuarto de una manera específica, empezando por los lugares donde nadie mira nunca. La parte de abajo del marco de la puerta, los huecos entre las vigas del techo si eran accesibles, dentro de los zapatos que menos usaba, detrás del zoclo si había partes sueltas, debajo de la tierra de las macetas si tenía plantas. Me dijo que buscara cualquier cosa que no fuera mía, un nudo de hilo, un papel doblado con escritura, semillas de ciertos tipos, tierra envuelta en trapo, pequeños paquetes de cualquier forma. No toques nada con las manos peladas. Usa una bolsa de plástico volteada como guante. Y no lo abras, sea lo que sea. También me dijo algo más, y esto me lo dijo mirándome directamente a los ojos, con una seriedad que no tenía ni un solo gramo de teatro ni de exageración. La mujer del cuarto de arriba no es simplemente alguien que te quiere mal. Hay personas que aprenden a hacer cosas por su cuenta, de manera aficionada, con envidia y con rencor, pero sin conocimiento real. Y esas personas pueden hacerte daño, pero el daño tiene límites. Y hay otras personas que saben exactamente lo que hacen porque alguien se los enseñó, o porque llevan mucho tiempo en esto. La mujer de arriba es de las segundas. Lo que hace de noche en su cuarto no es un rezo, y lo que usa para hacerlo no viene de ninguna iglesia. Le pregunté qué quería Fernanda de mí, qué le había hecho yo. Doña Perpetua suspiró lentamente y me dijo algo que se quedó dando vueltas en mi cabeza por semanas. A veces la gente no necesita que tú les hayas hecho algo. A veces simplemente eres lo que ellos quieren ser, o tener, o destruir. A veces la envidia no necesita una razón grande. Le basta con que tú existas y estés bien. Regresé a la casa esa tarde con la determinación de revisar cada centímetro de mi cuarto. Lo hice con guantes de plástico, con una linterna pequeña, moviendo cosas que no había movido en años. Tardé casi 2 horas. Y lo encontré, en el hueco entre el zoclo y el piso, en la esquina más alejada de la puerta, donde la pintura de la pared se encontraba con el suelo, y había una rendija de apenas 1 centímetro, había un papel doblado en 4, muy apretado, casi del tamaño de un sello postal. Lo saqué con cuidado usando la bolsa de plástico como guante. No lo abrí.
pero al sostenerlo sentí algo que no sé cómo explicar de otra manera que diciendo que se sentía vivo. No caliente, no frío, vivo, como si dentro hubiera algo que pulsaba muy suavemente. Lo metí en una bolsa cerrada y esa misma noche lo llevé de vuelta a Doña Perpetua. Ella lo tomó, lo sostuvo un momento con los ojos cerrados y luego lo puso sobre la mesa con el mismo cuidado con que uno pone algo que puede romperse o que puede morder. Cuando abrió los ojos me dijo: «Este tiene nombres adentro, el tuyo y otro. ¿Tienes pareja, alguien cercano, un hermano, alguien con quien compartas algo importante?» «Mi hermana Claudia. Somos las dos solas desde que nuestros padres faltaron. Compartimos una pequeña herencia, un terreno en el pueblo que ninguna de las dos ha vendido, porque es lo único que queda de nuestra familia». Le dije eso a Doña Perpetua. Ella asintió muy despacio y dijo: «Entonces no es solo contigo. El trabajo es para enredar lo que une a las dos, para que se pierda algo que les pertenece, el terreno». De inmediato pensé en el terreno. Y entonces recordé algo que en ese momento me pareció tan importante que casi me levanté de la silla. Fernanda, en una de nuestras pocas conversaciones en la cocina compartida, me había preguntado una vez de dónde era yo, y yo le había contado superficialmente que tenía familia en San Marcos Tlapazola y que guardaba un terreno ahí. Una conversación sin importancia, de esas que uno tiene con los vecinos para llenar el silencio. Pero ella había preguntado más de lo que era necesario. Había preguntado exactamente dónde estaba el terreno, qué tan grande era, si había algo construido. Yo le había respondido sin pensar nada malo. Ahora lo veía diferente. Doña Perpetua trabajó conmigo durante 3 semanas. Limpias, baños de hierbas específicas, una veladora encendida cada noche frente a una imagen que ella me dio, instrucciones de no cruzar palabra con Fernanda más allá del saludo mínimo, de no comer ni beber nada que viniera de ella, de no prestarle nada ni recibir regalos de su mano. También me dijo que tuviera cuidado con los umbrales, que si encontraba cualquier cosa extraña en la entrada de mi cuarto, en el piso, sobre el marco, en el dintel, lo retirara inmediatamente sin mirarlo mucho tiempo. Una mañana, al salir de mi cuarto, encontré en el piso frente a mi puerta 3 semillas negras puestas en línea, perfectamente alineadas, como si alguien las hubiera colocado con mucho cuidado mientras yo dormía. Las retiré con una escoba sin tocarlas. Esa misma tarde le avisé a Doña Perpetua. Ella me dijo que eso era una señal de que Fernanda había notado que algo estaba cambiando en el trabajo que me había puesto, que lo sentía deshacerse y estaba intentando reforzarlo. Lo que pasó después fue algo que no me esperaba en absoluto. Una tarde llegué a casa y encontré a la señora Amparo, la dueña, muy alterada en el patio. Me dijo que Fernanda había dejado el cuarto ese mismo día, sin aviso previo, sin pedir la devolución del depósito, sin dejar dirección de contacto. Simplemente había recogido sus cosas mientras yo estaba fuera y se había ido. La señora Amparo no sabía qué pensar, yo tampoco. Pero lo que sentí al escucharlo no fue alivio. Fue un miedo diferente, más extraño, porque Doña Perpetua me había dicho que cuando alguien que trabaja con estas cosas se va de golpe, sin confrontación, sin cierre, generalmente es porque ya terminó lo que vino a hacer, o porque algo lo asustó. Fui a ver a Doña Perpetua al día siguiente. Le conté que Fernanda se había ido. Ella me escuchó y luego me preguntó cómo me había sentido las últimas 2 noches. Le dije que había dormido mejor, que el peso en el pecho había disminuido, que los problemas en el trabajo parecían estar acomodándose. Ella asintió pero no sonrió. Le pregunté si eso era buena señal. Me dijo: «Para algunas cosas, sí. El trabajo más reciente ya está roto. El que llevaba más tiempo también está casi deshecho. Pero Marisol, hay algo que tú debes saber sobre estas cosas, y quiero que lo escuches con atención». Me dijo que cuando alguien trabaja con fuerza durante meses contra una persona, aunque el trabajo se deshaga, hay una huella que queda. No en el cuerpo, no en los objetos, sino en el espacio, en el lugar donde uno vive. Que el cuarto de arriba,
el que había ocupado Fernanda durante todos esos meses haciendo lo que hacía cada noche, no quedaba limpio simplemente porque ella se hubiera ido, que lo que se convoca en un lugar deja rastro aunque el que lo convocó ya no esté, y que ese rastro, si no se atiende, si se deja ahí solo, puede seguir actuando por su cuenta durante mucho tiempo, sin que nadie lo dirija, sin que nadie lo controle, simplemente porque ya aprendió a estar ahí. Le pregunté si había manera de limpiar ese cuarto. Me dijo que sí, pero que requería hacerse pronto, antes de que entrara un nuevo inquilino, porque si alguien llegaba a vivir ahí sin que el cuarto estuviera limpio, ese nuevo inquilino cargaría con todo, sin haber hecho nada para merecerlo. Le dije que hablaría con la señora Amparo para que esperara antes de rentar. Hablé con la señora Amparo esa misma tarde. Le expliqué, con las palabras más cuidadosas que encontré, que el cuarto de Fernanda debería ventilarse y limpiarse bien antes de volver a rentarse, que yo conocía a una señora que hacía limpiezas de casas de manera tradicional y que podía ayudar. La señora Amparo, que ya tenía sus años y que había visto de todo en esa casa, no me preguntó demasiado. Solo dijo: «Hazlo rápido porque ya tengo a alguien interesado». Doña Perpetua fue al cuarto 4 días después. Yo la acompañé. Cuando entró se quedó parada en el umbral unos segundos, con los ojos entrecerrados, antes de cruzarlo. Luego caminó despacio hacia el centro del cuarto y se quedó quieta ahí, mirando las 4 esquinas una por una. Luego me miró a mí y me dijo en voz muy baja: «Aquí hay mucho tiempo, mucho trabajo, muchas noches». Trabajó en ese cuarto durante casi 3 horas. Yo esperé afuera en el pasillo. Escuché rezos, escuché el crujido de las velas encendidas. Escuché en un momento algo que sonó como si alguien dejara caer algo pesado, aunque cuando pregunté doña Perpetua me dijo que ella no había tirado nada. Cuando salió del cuarto tenía la cara cansada de una manera que no era cansancio físico. Era otro tipo de cansancio. Me dijo que había hecho lo que se podía hacer, que el cuarto estaba mejor, pero que había algo en una de las vigas del techo que no había podido alcanzar y que habría que revisar cuando hubiera escalera. Que mientras tanto el nuevo inquilino podía entrar, pero que pusiera una vela blanca encendida en el cuarto las primeras noches. Le pregunté, ya en la puerta de la calle antes de despedirnos, si yo estaba bien, si había quedado libre de lo que me habían puesto. Ella me miró con esos ojos tranquilos, que sin embargo cargaban algo muy pesado, y me dijo algo que desde ese día no he podido sacarme de la cabeza por más que lo intento. «Tú estás mejor, mucho mejor que hace 2 meses. Pero Marisol, cuando alguien te trabaja con la fuerza con que te trabajaron a ti, y durante tanto tiempo, no todo se deshace. Hay cosas que quedan pegadas, no para hacerte daño directo, sino como una puerta que quedó entreabierta. Una puerta que antes no existía y que ahora existe. Puede que nunca la notes. Puede que pase toda tu vida y esa puerta nunca se mueva. Pero existe. Y lo que está del otro lado sabe que existe». Pasaron los meses. Mejoré. El trabajo se estabilizó. El sueño regresó. La sensación de ser observada fue disminuyendo hasta casi desaparecer. El nuevo inquilino del cuarto del fondo, un estudiante joven, llegó sin novedad y lleva casi 1 año ahí sin quejarse de nada. La señora Amparo está contenta. La higuera del patio floreció por primera vez en años, aunque sin frutos, solo flores. Yo volví a mi rutina, a mis clases del sábado, a mis libros de contabilidad, a mi vida ordenada y sencilla. Nunca supe exactamente qué quería Fernanda. Nunca supe con quién trabajaba ni a quién había recurrido para hacerme lo que me hizo. Nunca supe si el terreno que comparte con mi hermana Claudia tuvo algo que ver con todo, aunque cada vez que pienso en esa conversación en la cocina, en sus preguntas precisas sobre el tamaño y la ubicación, algo en mi estómago se aprieta todavía. Lo que sí sé es lo que me dijo doña Perpetua sobre la puerta entreabierta, porque hay noches, no muchas, pero hay noches en que me despierto exactamente a la misma hora de siempre, las 3 de la madrugada, y en el silencio de mi cuarto, en ese silencio que debería ser solo silencio, escucho algo que viene del segundo piso,
del pasillo, del cuarto del fondo, donde ahora vive el estudiante que duerme tranquilo y no se queja de nada. Un murmullo, rítmico, parejo, exactamente igual al de antes. Y lo peor, lo que me hace quedarme quieta con los ojos abiertos hasta que amanece no es el murmullo en sí. Lo peor es que ya no sé si lo que escucho viene de afuera de mi cuarto o de adentro.